Hola, ¿cómo están? Como dice el título de la charla, estamos intentando estimar la tasa de letalidad durante esta pandemia. Mi nombre es Agustín Álvarez y estamos haciendo este trabajo junto con Daniela Rodríguez y Marina Valdora. Bueno, este es el esquema de la charla, lo paso. El problema surgió porque nos estamos juntando a realizar gráficos interactivos con gente del Instituto de Cálculo y de otras universidades. Bueno, acá está la dirección de la página donde estamos colgando las herramientas. ¿Qué es la letalidad de una enfermedad? Básicamente es cuán severa es la enfermedad. Una idea vaga de qué es la letalidad es la cantidad de fallecidos dividido la cantidad de contagiados. ¿Qué pasa si hay casos asintomáticos? ¿Cómo calculo el número de contagiados? Bueno, ahí dividimos en dos. En unas siglas IFR en inglés, Infection Fatality Rate, que cuentan la cantidad de fallecidos dividido la cantidad de infectados. O sea, acá están todos. Pero como hay muchos que no conozco, esta no la sé estimar muy bien. Nosotros nos concentramos en esta charla en la Case Fatality Rate, la tasa de letalidad sobre confirmados, que es la cantidad de fallecidos dividido la cantidad de confirmados con diagnóstico, con test. ¿Cómo se mide la letalidad? Para medir la letalidad deberíamos fijar una región, un periodo y una población. Si, por ejemplo, queremos medir la tasa de letalidad sobre confirmados que hubo en Argentina desde el 3 de marzo, que fue el primer día, hasta el 1 de junio, deberíamos esperar a que fallezcan o se recuperen todos los confirmados en dicho periodo y luego medir cuántos fallecieron una vez que terminó la pandemia, digamos, y dividido cuántos fallecieron entre los confirmados en ese periodo, dividido los confirmados en ese periodo. Pero ¿qué pasa si hacemos ese cálculo el 1 de junio? El denominador es el mismo, la cantidad de confirmados ya la tengo el 1 de junio, pero el numerador es mucho más bajo porque todavía el 1 de junio hay mucha gente que todavía no murió entre los que se confirmaron hasta el 1 de junio. La letalidad acumulada, que se informa habitualmente, o sea, esto que le llamamos letalidad anunciada, es un estimador sesgado, subestima la verdadera letalidad. ¿Puede ser alto el sesgo? Sí, puede ser muy alto. Depende del momento de la pandemia. Mientras más rápido esté creciendo la cantidad acumulada de contagios y más tiempo demora en morir los confirmados, más alto va a ser el sesgo. Si, por ejemplo, en esta última semana se hubiera duplicado la cantidad de casos, pero no murió nadie de los de la última semana, en el denominador tendría la cantidad confirmada, que es la real, y en el numerador me estaría faltando un montón de gente que todavía no murió. El objetivo es corregir esa letalidad anunciada y proponer métodos que estimen mejor. Entonces vamos a necesitar estimar la distribución del tiempo entre diagnóstico y muerte entre los que eventualmente fallecen. Entonces definimos variables aleatorias y supuestos para poder definir los estimadores. Entonces las variables M de I valen 1, 0. 1 si el décimo confirmado del día D muere por COVID, 0 en caso contrario. Entonces son variables Bernoulli. Para cada día D tengo C de D, que es la cantidad confirmada del día D, Bernoullis I D, donde L de D es la letalidad del día D. O sea, la probabilidad de morir entre los confirmados del día D. Y llamamos MF de T a la cantidad de personas que mueren por COVID finalizada la pandemia entre los confirmados hasta el día T. Entonces, la letalidad anunciada el día T, perdón, la letalidad acumulada hasta el día T va a ser la esperanza, cuánta gente es de esperar que se muera entre los confirmados hasta el día T, dividido el total de confirmados hasta el día T. Y bueno, la cantidad esperada va a ser, para cada día D va a ser la cantidad que se contagia en el día D por la letalidad del día D. Entonces, esta suma dividido esto, que termina siendo una suma ponderada de las letalidades diarias. Esa es la letalidad acumulada. Y los tiempos, TDI es la variable que cuenta la cantidad de días que demora en morir desde la detección el décimo confirmado del día D. Entonces, suponemos, dado que el décimo confirmado del día D muere, que TDI tiene una distribución que le llamamos F sub D. Todos tienen la misma, los que se contagian el día D y que eventualmente van a morir. Y
esta variable m de i en t es 1 si el ilísimo confirmado el día D muere por COVID el día T o antes, y 0 si no. Entonces, miremos que la probabilidad de que valga 1, esta variable aleatoria, es la probabilidad que muera el ilísimo confirmado el día D, y que, como fue confirmado el día D, que muera en T menos D días o menos, para que muera antes del día T. Bueno, eso es lo que da esta cuentita, que la usamos después en esta página. Miremos cómo es la letra. Esta es la propuesta que hacemos nosotros, la primera propuesta. El estimador de la letalidad acumulada es, bueno, estimemos la cantidad de gente que va a morir entre los confirmados hasta el día T, dividido la cantidad de confirmados hasta el día T. ¿Cómo estimamos? Bueno, yo tengo acá, lo que tengo acá dentro es la cantidad de gente que murió hasta el día T entre los confirmados del día D. Sumo sobre todos los confirmados del día D, cuántos murieron hasta el día T. Bueno, ¿esto cuánto debería dar aproximadamente? Debería dar la cantidad que van a morir en total entre los confirmados del día D, multiplicado por la probabilidad de morir en T menos de días o menos. Eso debería dar aproximadamente. Entonces lo que hacemos es dividir por esto para... Cuando dividamos por esto va a dar aproximadamente la cantidad de gente que va a morir entre los confirmados del día D. Si sumamos desde 0 hasta T, tendríamos aproximadamente la cantidad de personas que van a morir en total entre los confirmados hasta el día T. Bueno, eso dividido la cantidad de confirmados hasta el día T. Si uno hace el cálculo de la esperanza, efectivamente da lo que habíamos definido como letalidad acumulada hasta el día T. O sea, este estimador que proponemos, probamos que es un estimador insesgado. Como no conocemos f sub d, vamos a usar un estimador f sub d sombrero. Esta es una propuesta que habían hecho Garske y otros en 2009 durante la pandemia de 2009. Y si llamamos m de t a la cantidad de fallecidos hasta el día t de la pandemia, ellos lo que proponen es este estimador. Cuento cuántos murieron hasta hoy, hasta el día t, y divido sobre esta suma. Bueno, y si se calcula la esperanza de esta, si la L fuera siempre la misma, se podría sacar afuera la L y daría L. O sea, es insesgado si la L fuera siempre la misma, y si no, da una combinación de las LDD, pero que no es la misma que antes. Entonces no es insesgado. Bueno, acá hay una segunda propuesta que hicimos, que no la voy a contar por cuestión de tiempo, pero la pueden ver. Ponen pausa en el video y la ven. Acá están las dos páginas. Bueno, ¿cómo estimamos f sub d? Hicimos dos maneras de estimarlo, usamos. Uno que le llamamos estimador crudo, que es, supongamos que siempre es la misma, y lo que hacemos es, nos quedamos con las personas que se contagiaron hace más de 45 días y que murieron, y nos fijamos cuánto tiempo pasó entre que se diagnosticaron y murieron, y hacemos la empírica de esos tiempos. Y un estimador paramétrico que es, usamos un modelo lineal generalizado, suponiendo que las FD tienen distribución binomial negativa. Planteamos que f de sub d se comporta como una binomial negativa con estos parámetros de la binomial negativa. El R tiene que ser un R el mismo siempre para todo día, y el mu lo dejamos que varíe con el día. Bueno, la simulación que hicimos, en la curva de contagios que armamos, lo que hicimos fue copiar la curva de contagios de Argentina hasta el día 5 de agosto y después la espejamos. Bueno, y la letalidad proponíamos como que a cada persona le asignamos una letalidad de L1 hasta cierto día de corte, y a partir de ese día de corte le asignamos una letalidad de L2. Probamos con distintos valores de L1 y L2. La distribución de los tiempos, usamos siempre la misma F por ahora. No dependía del día, en este caso siempre la misma, que era una que nos había dado, que ajustaba bien en los datos de Argentina. Y para cada día generamos, bueno, esto no lo cuento, no hace falta. Bueno, veamos los resultados de la simulación. Este es el escenario de simulación donde empezamos con una letalidad del 5% y subimos a una del 10% el día 120. Y estimamos desde el día 90. Bueno, esta violeta es la estimación, lo que le llamamos letalidad anunciada. La roja es la letalidad final, que la mido cuando terminó la pandemia, la acumulada.
Y fíjense, por ejemplo, la tasa propuesta 1, cómo reacciona un poco más rápido que las demás a cuando está el cambio. Pero todas andan mucho mejor que esta. Bien. Ahora esta es una cosa muy parecida, pero bajando de 10% a 2%. Y observamos más o menos lo mismo. Hicimos varias posibilidades y vimos que la tasa propuesta 1 anda un poco mejor que las otras. Tiene muy buena reacción ante el cambio de letalidad, que es la que es insejada. Bien, y ahora el caso real de Argentina. Veamos entre la fecha del 18 de junio y 17 de julio, usando la base del 2 de septiembre, cómo estimamos la letalidad. Entonces, esta es la estimación del día, la letalidad anunciada, la tasa anunciada, y la roja es la real calculada el 2 de septiembre. Y estos son los estimadores que están hechos con un poquito de trampa, pues están calculados el 2 de septiembre, pero siempre están contemplando los casos de personas que, por ejemplo, para acá, para el 18 de junio, que murieron que figuran como que murieron hasta el 18 de junio y confirmados antes del 18 de junio. O sea, no se usa datos de más adelante, sino que simplemente la base más actualizada está mejor. Ya vamos a explicar por qué. Y vemos cómo nuestras propuestas dieron bien, las del paper de 2009 también dio bastante bien, y la propuesta 2 que no explicamos tanto no dio tan bien. Bien. Ahora vemos lo mismo para los mayores de 70 años. Es más o menos un dibujo muy parecido, pero se ve cómo la diferencia puede ser de hasta 8 o 10 puntos porcentuales, por ejemplo acá. Yo creo que hasta un 30% de la letalidad verdadera puede ser el sesgo que tenemos en los peores momentos. Dan bastante bien los estimadores, comparado con la que se anuncia, ¿no? Y para finalizar, vemos cómo dan si usamos la base del día en cuestión. O sea, si no agarramos la base más actualizada, sino si estuviéramos el mismo día en cuestión haciendo los cálculos. Y acá vemos que ya no dan también. Esta es la real y estas son nuestras estimaciones. Y no dan bien por una cuestión de que se está demorando mucho en cargar a los fallecidos. Y eso lo vemos acá en un Twitter de alguien que está siguiendo este problema, que se llama Federico Tiberti, y que nos cuenta, por ejemplo, que este es un tweet del 1 de septiembre, que las 259 muertes reportadas ese día, o el 31 de agosto creo que era, tienen demoras de 17 y 28 días en promedio respectivamente. O sea, esto son las muertes que se anunciaron el 1 de septiembre. Fíjense todas las que hay del 31 de agosto, el 30 de agosto y así. Hasta acá tenemos el periodo donde estamos mirando nosotros. Todas estas no figuraban en la base del 18 de junio, por ejemplo, del 19 de junio. Se agregaron el 1 de septiembre. Y lo mismo está pasando cada día, van apareciendo casos viejos. Ese es el problema que tenemos. Bueno, y los pendientes que tenemos es estimar mejor a F. Y lo que pensamos usar es un método de estimación de distribución con datos censurados a derecha. Porque lo que tenemos es que si quisiéramos usar datos recientes, o sea, confirmados de hace una semana, tenemos gente que se confirmó hace una semana y que se murió en esta semana. Pero no tenemos gente que se confirmó hace una semana que se vaya a morir dentro de 10 días, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, por eso se llaman censurados a derecha. Bueno, hay técnicas para hacer eso y que tenemos que investigar. Todavía no las investigamos. En vez de usar un modelo de F binomial negativa, vamos a usar un modelo de F binomial negativa con ceros inflados, donde pi, o sea, lo que se hace una combinación entre una variable aleatoria que vale siempre 0, con probabilidad pi agarras esa, y con probabilidad 1 menos pi agarras una binomial negativa de parámetros R y mu. Y eso ajusta mejor que la binomial negativa a secas.
Y otra cosa pendiente es estimar la letalidad del día, la LDD, que eso con lo que hicimos se puede hacer fácilmente, que en realidad el mayor interés me parece que puede tener es, en vez de estimar la letalidad diaria, estimar la proporción diaria de pacientes confirmados que requerirán ingreso a terapia intensiva. Es lo mismo, estimar la letalidad o estimar esto es muy parecido, y esto sería muy útil saber hoy, de las personas que se confirmaron hoy, qué proporción van a ir a UTI. Y bueno, haciendo eso podés estimar cuánta gente va a necesitar UTI en los próximos días. Y bueno, y después ver si es posible modificar algo para que los estimadores funcionen correctamente usando la base de datos del día en que se esté estimando. Pero eso ya no sé cómo hacerlo, parece más difícil. Bueno, y acá lo que vemos es un ajuste binomial negativa con los ceros inflados. Esto son las distribuciones en los enteros, solo la graficamos. Entonces, en los puntitos negros es la distribución empírica de los tiempos entre diagnóstico y fallecimiento de las personas confirmadas hasta el 1 de julio. Y la rojita es cómo ajusta la que mejor ajusta de las binomiales negativas con ceros inflados. La máxima diferencia es de 1% en esos valores de las probabilidades. Así que está muy bien. Bueno, básicamente eso es todo. Esperamos que les haya gustado la charla. Estas son algunas de las bibliografías que hemos estado mirando.